Bueno, seguimos entonces. Dijimos, 95 miligramos de albúmina se secretan por litro, pero ¿cuánta cantidad de orina produjo Miguel? 1600 mililitros, o sea, 1,6 litros. Hacemos la regla de 3, obtenemos que se excretan por día 152 miligramos de albúmina, ¿sí? Después, nosotros sabemos que por litro se excretan 1,2 gramos de creatinina, ¿sí? Pero, ¿cuánta cantidad en realidad se orinó? 1,6 litros. Entonces, ¿cuánta cantidad de creatinina se eliminó? 1,92 gramos. Y ahora, decimos, la pregunta es, calcule la excreción de albúmina y exprésela por miligramo de creatinina. Entonces, si cuando nosotros excretamos 152 gramos de albúmina, miligramos de albúmina, se excretan 192 gramos de creatinina, cuando nosotros excretamos 1 gramo de creatinina, ¿cuántos miligramos de albúmina se excretan? Ahí tienen ese valor. Entonces, este valor es súper importante porque evalúa la función renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de miligramos de albúmina que se secreten por gramo de creatinina, nosotros vamos a evaluar si esa persona tiene o no microalbuminuria, o si tiene, por ejemplo, proteinuria, o sea, si el manejo renal de las sustancias está funcionando bien o no, ¿sí? Entonces es súper importante ese cálculo, que ustedes, encima, esto la verdad que es súper rebuscado hacerlo. O sea, es sencillo de hacer las reglas de 3, pero es bastante rebuscado pensarlo. Así que ténganse paciencia y traten de imaginarse cada paso, ¿sí? Por cada gramo de creatinina excretado se excretó 79,2 miligramos de albúmina. Esto indica que hay presencia de microalbuminuria. ¿Por qué? Ustedes tienen una tablita en el coloquio, en la parte de adelante, donde tienen toda la explicación teórica que van a necesitar para entender esto, que dice, una excreción menor a 30 miligramos por día de albúmina frente a 1 gramo de creatinina es normal. Cuando es mayor a 30 miligramos, pero menor a 300, hablamos de microalbuminuria. Y cuando es mayor ya a 300 miligramos de albúmina excretados, ya estamos frente a una proteinuria, ¿sí? Esa tablita es re importante, ¿sí? Ahí tienen explicado esto. Dice, cuando supera ese rango, la persona tendrá proteinuria detectable en orina. Justamente al principio en la tablita van a ver que dice que la proteinuria de Miguel es indetectable. ¿Por qué? Porque tiene microalbuminuria, no tiene proteinuria. O sea, hay un daño, claramente, evidentemente, hay un daño en la membrana de filtración, pero todavía no es tan grave ese daño. Eso es lo que nos está diciendo esto. La excreción de albúmina es un indicador temprano de nefropatías. Estaría indicando aumento de la permeabilidad a la albúmina proteína plasmática de bajo peso molecular de la membrana de filtración a través de los glomérulos. O sea que la membrana está algo dañada y por eso permite el pasaje de esta sustancia a través de la misma. O sea, fíjense todo el análisis que uno puede hacer de un solo calculito, ¿sí? Bueno, ¿cómo explica la ausencia de glucosuria en presencia... Ay, perdón, creo que hicieron una pregunta. Sí, no, lo que dice Kiara, primero está mal, pero no tan mal, es cierto, si vos tenés microalbuminuria, no es necesario que sí o sí tengas una nefropatía muy grande, sino que en realidad estás comenzando, entrando en los primeros estadios de una enfermedad nefropática. Claro. Y lo otro es que estas tablas, estos cuadros, estos datos clínicos siempre te lo van a dar. Sí, Imagínense que nosotros cuando tengamos un paciente, esos datos van a venir con el examen clínico del paciente. Entonces, sí o sí te lo van a dar. En evaluación nutricional también le va a pasar en los exámenes que van a tener tablas de datos para la persona.
Sí, además tengan en cuenta esto, de que en realidad para eso es una evaluación de si hay patología o no, y nosotros estamos estudiando fisiología normal ahora. Entonces nunca te van a preguntar eso, ¿entienden? Simplemente Bueno. son casos que se usan para entender el funcionamiento normal, ¿sí? En este caso ya Y si habría usted, como... y si, sí. Claro, y No, si ahora ustedes ven un examen clínico normal, siempre les marcan los valores normales en un examen clínico. Y en materia subsecuente que vamos a tener, siempre usamos guías instrumentales donde están todas estas tablas. Así que no se preocupen. bueno, dice, ¿cómo explica la ausencia de glucosuria en presencia de hiperglucemia? Hiperglucemia, ¿por qué? Porque tiene diabetes, ¿sí? Por eso lo dice. Además, si no me equivoco, en los datos de la tablita al principio, dice que tiene glucemia superior a 110. No sé, Josu, ¿vos tenés ahí a mano la tablita para no volver atrás? Creo que No, dice, no, a ver, no la tengo. ahí Si les alguno digo. la tiene, a ver, No, vuelvo atrás nomás, no hay drama. Para chequearlo nomás, pero creo que tiene la glucosa elevada, por eso lo dice. En sangre, la glucosa elevada en sangre. Fíjense, sí, 150 miligramos por decilitro, o sea, eso es hiperglucemia. Por eso lo dice. claro. Porque a pesar de tener gran concentración de glucosa en sangre, más elevada de la normal, no pasó a la orina, porque en la orina tiene negativa, o sea, no hay glucosa. Eso es porque, en realidad, acuérdense que esto ya lo estuvimos trabajando, normalmente la glucosa se filtra, ¿sí? Es diferente a la albúmina, porque normalmente la mayor cantidad de albúmina no se filtra, ¿sí? En cambio la glucosa sí se filtra, o sea, es normal que la glucosa esté en la orina primitiva. Primero eso tienen en claro, ¿sí? Es normal que la glucosa esté en la orina primitiva. Pero después, lo que se evalúa es si esa glucosa se pudo reabsorber o no se pudo reabsorber, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la glucosa no está en la orina, significa que los transportadores fueron capaces de absorber toda la glucosa, ¿sí? Entonces, significa que no se superó el umbral renal para la glucosa, ¿sí? Por eso es que los transportadores alcanzaron a reabsorberla toda. Pero es como el manejo renal de la albúmina es diferente al manejo renal de la glucosa, ¿sí? Por eso es que, digamos, una cosa nos lleva exactamente lo mismo. Porque la albúmina es una proteína, o sea, es una molécula muy grande, mucho más que la glucosa. Bueno, sigamos. Define excreción fraccional de una sustancia. Bueno, esto sí es muy técnico. Porcentaje de una sustancia excretada por orina respecto de lo que filtró en el mismo momento. Ahí tienen la formulita, y acá les anoté qué cosa es cada cosa, ¿sí? Porque uno cuando ve estos X, O, DM, dice, ¿qué es eso? Concentración de X en orina por volumen minuto, por 100 dividido concentraciones de X en plasma por el volumen de filtración glomerular, ¿sí? No me voy a detener en esto Y porque... aclaración, Sí, amigo. sí, aclaración. Esta fórmula sí se la tienen que saber y en los exámenes las toman. Y pueden Ajá. hacerle que hagan hacer estos cálculos. Así que sépensela. Uh-huh. Y no se la van a dar a la fórmula. Así que, eso sí, aprendérsela. Después. Pero eso no tiene como algo para analizar, o sea, simplemente son cosas que se tienen Claro, que aprender de es una memoria, digamos. fórmula. Es sacar datos y meter. Exacto. Bueno, ¿por qué Tengan puede... cuidado con las unidades nomás. Sí, las unidades, eso lo tienen que tener súper claro y traten de no enredarse. O sea, lo más fácil que puedan hacerlo para no enredarse ustedes mismos. Dice, ¿por qué puede interesar solicitar la determinación de concentración de sodio urinario? Obtenga la excreción fraccional de sodio que estaría indicando el valor obtenido. Bueno, la concentración de sodio determina la osmolaridad de la sangre. Entonces eso es algo muy importante que todavía no lo habíamos nombrado. ¿Sí? Por eso que hemos comenzado la teoría explicado en el coloquio, ¿sí? El balance de líquidos es importante para regular la bulimia, puesto que la se regula reabsorbiendo y excretando sodio, ya que cuando se reabsorbe sodio, al mismo tiempo se reabsorbe agua. El agua acompaña sodio hacia el interior celular. Acuérdense que eso, en realidad ya lo dijimos, ¿sí?
Por este motivo, en condiciones fisiológicas se elimina un porcentaje prácticamente despreciable respecto a lo que se filtró. O sea, la gran mayoría del iones de sodio se absorben, ¿sí? Es poco, digamos. En comparación con la cantidad de plasma, es poco lo que realmente se elimina. Recordad que la osmolaridad se regula con la acción y reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque va a depender de si nosotros estamos en antidiuresis o andiuresis, la cantidad de agua que tiene nuestra orina, ¿sí? Bueno, ahí tienen la calculación de expresión fraccional, la explicación de qué cosa da relación en cada cosa, no me voy a tener, es una expresión fraccional aceptable. El paciente no está perdiendo cantidad significativa de sodio en orina, saben que es solamente el 0,4%, o sea, prácticamente nada, o sea, es súper despreciable el valor. Su anemia estaría conservada, ¿sí? En un paciente diabético, si no hay absorción total de glucosa en el túbulo abdominal proximal, esta se convierte en una sustancia osmóticamente activa en la leucotrienina que reduce la absorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto me pareció súper importante ponérselos. Digamos, no quería estar respondiendo tanto a la pregunta, pero por eso yo le dije que en algunas cosas le estoy metiendo a la teoría, porque en realidad hablamos de una patología, pero entendemos también parte de cómo es un funcionamiento normal y por qué es tan importante que se reabsorba toda la glucosa, porque no solo se va la glucosa, sino que junto con la glucosa se va sodio y se va agua. Entonces tenemos poliuria, es lo que decíamos con Jesús, ¿sí? Y la poliuria termina derivando en polipsia y polifagia, o sea, como una cadena interminable de consecuencias cuando el manejo renal de sustancias es deficiente. Se comporta como un diurético osmótico que lleva al paciente con deshidratación. La glucosa suma a la osmolaridad igual a la harina hiperosmótica, por lo que evita que pase el sodio a la sangre. Se reabsorbe menos porque la gente consume menos cereal. Eso es importante. Independientemente de la naturaleza de cada soluto que se elimina, los rines deben diariamente liberarse de una cierta cantidad de moles por día. Cantidad relativamente fija de solutos que son producto del metabolismo basal. Esto es lo que yo decía, que en realidad lo que va a variar en la eliminación de la orina es la cantidad de agua que va a salir. En realidad los iones generalmente van a ser siempre la misma cantidad, va a oscilar entre 500 y 600 milimoles, ¿sí? Aún siempre vemos situaciones fisiológicas. Aún en ausencia de ingesta de agua, o incluso ante pérdida neta de la misma. O sea, no importa si yo no tomo agua, igual voy a orinar, ¿sí? No importa si estoy en un desierto, igual voy a producir orina. Pero va a ser un volumen pequeño de orina. Y cuando no produzco orina, es súper peligroso porque hay un montón de sustancias que se tienen que eliminar sí o sí en nuestro cuerpo y que quedan en nuestra sangre. Eso es muy grave no poder orinar. Dependiendo de la situación fisiológica del sujeto, exceso o defecto de agua, el organismo eliminará con mayor o menor cantidad de agua, produciendo orina diluida o concentrada. Esto acá vamos paso por paso porque es una cosa más compleja, porque son conceptos muy abstractos y que cuestan bastante, ¿sí? Entonces, define el clearance osmolar, T de colector y clearance o libre. El clearance osmolar es el volumen de líquido en el cual se encontrarían disueltos en una solución isotónica, y la palabra clave isotónica, con respecto al plasma. Los solutos que se excretan por orina en un minuto constituye una medida de los solutos eliminados. Es el volumen de plasma que se libera de solutos por unidad de tiempo. Y fisiológicamente es aproximadamente de 1 a 3 mililitros, ¿sí? Únicamente cuando la orina es isotónica con el plasma, el volumen total excretado por unidad de tiempo, o sea, por minuto, es igual al clearance osmolar. Recuerda que la osmolaridad plasmática es 300 milimoles. Eso es lo que digo en el primer coloquio. Eso es algo que se redondeable, porque variaba entre 280 y 290, pero para la practicidad de evaluar los datos se redondeaba a 300 milimoles. Entonces siempre se trabaja con lo isotónico, serían 300 milimoles. Entonces, para evaluar si una reacción está en antidiuresis o en diuresis gaseosa, uno mira la osmolaridad que tiene su plasma y va evaluando en función de eso. El clearance agua libre corresponde a los mililitros de agua libre de solutos que se generan por la reabsorción activa de solutos a nivel de la rama ascendente del asa de Henle. Acuérdense, la rama ascendente del asa de Henle estaba el convertidor de sodio y potasio puro que metía solutos de nuevo dentro de nuestro cuerpo. Y la primera porción del tubo contorneado del terreno externo y la impregnándose por orina. O sea, yo reabsorbí esos solutos, entonces quedó agua que no estaba asociada a esos solutos. Eso sería el clearance agua libre. Es complicado de imaginárselo, yo lo entiendo que cuesta un montón, pero son las definiciones. Se calcula cuando una persona está en esa cosa. O sea, la osmolaridad de su orina es inferior a 300 milimoles, menor a la plasma. Cuando se libera el agua que se encuentra en exceso, la orina será diluida, el clearance de agua libre será una magnitud positiva. O sea que yo voy a poder calcular perfectamente el clearance de agua libre, ¿sí? Porque cuando yo tengo antidiuresis, no calculo clearance de agua libre, solamente cuando estoy en diuresis. Entonces, se dice que la orina es hipotónica con respecto después. En cambio, cuando estoy en antidiuresis, ¿qué pasa? Cuando los riñones ahorran agua, la osmolaridad de la orina será mayor a la del plasma. Y el clearance será una magnitud negativa. Por eso no se calcula el clearance de agua libre cuando estoy en antidiuresis. Se excreta solo el volumen mínimo de agua para eliminar los otros, ¿sí? Se dice que la orina es hipertónica con respecto al plasma. Significa que hubo reabsorción de agua libre en el tubo colector. Esta absorción es mediada por la ADH y se cuantifica a través de T colector. Y esto de la ADH justamente se asocia a la definición. Dice, entonces el T colector corresponde a los mililitros de agua libre de soluto versus el nivel del tubo colector en un minuto de la ADH. Yo saqué los factores de agua en el tubo colector. La cantidad de agua que pasa hacia el interior de la médula. Esa cantidad de agua se mide
y corresponde al riego lector. O sea, en realidad son como volúmenes virtuales, digamos. Es complicado, pero como decís, como en realidad no lo podés medir de verdad, ¿no? Es una estimación. Se calcula cuando la persona está en antidiuresis, o sea que la osmolaridad de su orina es superior a 300 milimoles. Entonces, estos conceptos, uno lo que tiene que tratar de asociarlos es clínico agua libre, calculo cuando la orina es hiposmótica, ¿sí? Y estoy en diuresis acuosa. De vector, calculo cuando la orina es hipertónica, o sea, estoy en antidiuresis. O sea, eso como para redondear la explicación, que yo traté de simplificárselo lo más que se pudo, pero realmente yo creo que una de las cosas más difíciles de entender, así que tenga paciencia, porque de verdad no es fácil entenderlo esto. Después se calcula el clínico hormonal. Además, tengan en cuenta que ahí, si se les dificulta mucho tenerlo, no importa, porque igual tienen que reemplazar la fórmula y poner el valor, porque en realidad eso es lo que ustedes les van a pedir. Más que nada, con el tema del clearance, sobre todo, siempre van a decir, calculame el T-vector, o calculame el hormonal, o el agua libre, y lo puedes hacer siguiendo los valores, ¿sí? Entonces, es importante observar que Miguel se encuentra en antidiuresis, ya que su osmolaridad plasmática es menor a 300 milimoles. Por lo tanto, deben calcular T colector. No sé calcular el agua libre. No tienen los valores, tengo rezado, no me voy a detener. Clearance osmolar está dentro de los rangos de normalidad. En realidad, fíjense que, a ver, él tiene una molaridad de 295 milimoles. Nosotros lo que hacemos es redondear a 300 la molaridad de plasma, para que sea más fácil calcular. En realidad, el hombre está normal, digamos, ¿sí? Ya con eso ustedes se dan cuenta que les va a dar, los valores les van a dar bien, ¿sí? Les van a dar bien. Por lo que saben antes, ya saben que les van a dar bien. Como es un indicador de excreción de solutos, podemos inferir que no está aumentada no está aumentada su eliminación por orina, ¿sí? O sea, acuérdense que el clínico osmolar dice cuántos solutos se elimina. Generalmente el clínico osmolar no va a variar, o sea, no va a variar en situaciones críticas, no varía, porque generalmente siempre quedamos la misma cantidad de solutos. Lo que varía son la cantidad de agua excreta. Entonces, va a variar el T-vector y va a variar el líquido de agua libre, ¿sí? Obviamente, hablamos de cuestiones fisiológicas, ¿sí? A ver, ¿dónde sale? El 390. Ya te digo, espera. El clearance osmolar. Ya te digo, pará, porque está en la tablita, no la tengo acá. Tengo que volver para atrás. Ay, no, se me está adelantando en vez de atrasar. Espérame un segundo, ya te contesto. Sí, ahí te contestó tu compañera, está en la tabla, creo, abajo de todo. Sí, yo se los voy a mostrar igual. Espérenme un momento, que llego a la tabla porque... Acá está, osmolaridad urinaria, 390 miliosmoles. Osmolaridad plasmática, 295 miliosmoles, ¿sí? Entonces, todos los datos, generalmente, a menos que yo te diga, esto lo calculé así, lo saqué de la tabla. Todos los cálculos se los especifiqué porque la verdad que es muy difícil, así que para tratar de hacérselos más fácil, les anoté todo. A ver. Este dato coincide con la expresión racional de sodio normal y la ausencia de glucosa en orina, ¿sí? Si la glucosa se excreta, el clearance osmolar sería mayor porque estaría una cantidad de solutos excretados. Por eso es que yo digo, el clearance osmolar en situaciones fisiológicas está entre 500 y 600 milimoles por día, ¿sí? Entonces, eso solo varía en situaciones patológicas, como puede ser en la diabetes, en la que haya una hiperglucemia que produzca una superación del umbral renal y que eso derive en una excreción de glucosa, ¿sí? Entonces, como yo excreté glucosa, que en realidad no tendría que excretar, por situaciones normales no se excreta, ahí aumentaría el nivel osmolar y me estaría modificando valores importantes, ¿sí? Pero en general, la profe, cuando nos había dado a nosotros renal, nos dijo, tengan en cuenta que el rango, que el clearance osmolar, no sé por qué se me traba la lengua al decir esa palabra, siempre está entre 500 y 600 miliosmoles. Lucas, ¿a qué te referís con rango de normalidad? ¿A qué rango de normalidad? ¿De qué cosa, digamos? No sé a qué te referís. Generalmente está entre 1 y 3 mililitros por... acá lo tienen, se lo anoté en la diapo anterior.
Fíjense, dice el clearance osmolar en el hombre adulto es de 1 a 3 mililitros por minuto, ¿sí? Eso es, digamos, siempre y cuando que estemos en condiciones normales, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahí está. Bueno, calcule el porcentaje de agua filtrada que es reabsorbida en el nivel tubular. Bueno, no me voy a detener, son fórmulas nomás eso. Graciela, de 45 años, con cáncer de mama, se incorpora a un estudio clínico de investigación para valorar la eficacia de un nuevo fármaco antineoplásico. Antineoplásico significa que es para destruir un tumor. No tiene otro problema médico. Después de recibir la segunda dosis, le comenta a su médico que se marea cuando está de pie, su presión arterial cae, cuando se para, eso es lo que dice ahí, el análisis de orina revela la presentación de grandes cantidades de glucosa, carbonato, aminoácido y fosfato. Así que acá tengo una pregunta para ustedes. Si acá dice que el análisis de orina revela la presencia de grandes cantidades de esas sustancias, ¿qué va a pasar con el clearance osmolar de esta mujer? A ver, díganme, respóndanme alguno, ¿qué va a pasar? A ver. Aumenta, sí, exactamente. Muy bien. Aumenta el clearance osmolar. Muy bien. A partir de esos datos, el médico sospecha que la droga ha inducido un daño a nivel renal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Dice, ¿cuál será la porción de la nefrona lesionada con mayor probabilidad? La porción de la nefrona lesionada será el túbulo contorneado proximal, ya que a ese nivel se reabsorbe glucosa, aminoácidos, bicarbonato, fosfatos, ¿sí? Como lo dimos hoy más temprano, ¿sí? Además, tengan en cuenta que lo que se encuentra en orina son sustancias que se filtran, ¿sí? Son todas sustancias que normalmente se filtran. Entonces, ahí descartamos que pueda ser la membrana de filtración glomerular la que esté dañada, ¿sí? Porque muchas veces lo que se suele ver es que haya presencia, por ejemplo, de proteína o que haya presencia de glóbulos rojos. Entonces, ahí puede ser que realmente lo que esté dañado sea la membrana de filtración, pero acá lo que está dañado en realidad es el túbulo, ¿sí? Porque no se reabsorbe parte de esta sustancia. Bueno, el médico atribuye la hipotensión ortostática de la paciente al descenso del líquido extracelular secundario a las pérdidas de sodio. Acuérdense, ¿qué pasaba? Cuando el sodio... Vamos a recapitular. ¿Qué pasaba cuando la glucosa no se reabsorbía? La glucosa era una sustancia osmóticamente activa. Entonces, la glucosa evitaba que se reabsorba sodio. ¿Y qué pasaba si no se reabsorbía sodio? Tampoco se reabsorbía agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se reabsorbe agua y no se reabsorbe sodio? Disminuye la volemia, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial, ¿sí? Y todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a desencadenar en el organismo? ¿Sí? O les hago una pregunta. ¿Cuáles son las células que van a reaccionar frente a este desequilibrio? ¿Cuáles son las células que se van a dar cuenta de que hay menos sodio en sangre y hay menos volumen sanguíneo? Exactamente, exactamente. Las células de la mácula densa, ¿sí? Y las yuxtamedulares lo que hacen es secretar renina, ¿sí? La mácula densa detecta ese cambio, ¿sí? Y le dice a la vecina, che, secreta renina. Entonces, se secreta renina y ahí empieza todo el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que deriva en la secreción de aldosterona, ¿sí? ¿Para qué?
para acomodar todo ese desequilibrio que se produjo en el organismo. Entonces, la aldosterona actúa sobre las células principales del túbulo distal, aumentando la secreción de potasio y la reabsorción de sodio. Acuérdense, importante, se reabsorbe sodio, pero el agua la acompaña, entonces eso hace que la volemia se restablezca, porque aumenta la volemia, aumenta la presión arterial y se acomoda ese desequilibrio, ¿sí? O se intenta acomodar. Esto es así todo un caminito, es complejo, digamos, por eso hay que ir pensándolo, imaginándonos. Bueno, dice Juan Carlos, es un estudiante de bioquímica en condiciones normales de salud que se ofrece como voluntario para realizar pruebas de concentración y dilución de la orina. En cada situación se mide el volumen minuto urinario, o sea, la cantidad de orina que se produce por minuto, y la osmolaridad de la orina y el plasma. Realiza una dieta seca, o sea, sin agua, durante 2 días. Luego recoge orina en un periodo de 4 horas. Y ahí, perdón, o sea, son 4 días diferentes, 4 situaciones. En la primera es esa la dieta seca, en la segunda sigue haciendo la dieta seca y encima le dan diurético, ¿sí? La furesemida es el diurético. Al día siguiente, Juan Carlos ingiere 2 litros de agua en un intervalo de 15 minutos y recoge la orina durante 4 horas. Y por la tarde repite la prueba anterior, o sea, de tomar agua, pero ingiriendo un diurético mientras toma el agua, ¿sí? Y acá te dan todos los valores estos que son re importantes porque en realidad lo vas a usar para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Primero me pide que calcule el clearance osmolar. ¿Sí? El clearance de agua libre y el T-colector en las 4 situaciones. A ver, clearance osmolar lo calculo en todas las situaciones, pero el T-colector lo calculo cuando haya antidiuresis y el clearance de agua libre lo calculo cuando hay diuresis. ¿Cómo hago para hacer eso? Tengo que mirar la osmolaridad del plasma y depende de cómo sea la osmolaridad de la orina, depende de cómo sea la osmolaridad, voy a evaluar en comparación con la osmolaridad normal del plasma, que era 300 miliosmoles, y voy a decir, bueno, ¿está en diuresis o está en antidiuresis? Entonces, eso es como lo primero que tengo que hacer para ver si tengo que calcular T de colector o clearance de agua libre, ¿sí? Les dejé arriba las formulitas, y no me voy a detener acá, o sea, los valores ya están, digamos. ¿Cuál es antidiuresis? Los 2 primeros casos. ¿Cuál es diuresis acuosa? Los 2 segundos, ¿sí? Eso reemplazaron la fórmula, nada más. ¿A qué situaciones de diuresis corresponden cada una de las pruebas? La primera, situación de antidiuresis típica porque dejó de tomar agua, ¿sí? Entonces, es obvio, ¿sí? Después, en la segunda, había dejado de tomar agua y encima se tomó un diurético. Entonces, situación de antidiuresis asociada con aumento de la excreción de soluto provocado por furesemida. En la tercera, tomó 2 litros de agua en 15 minutos. O sea, es obvio que es un exceso. Entonces, diuresis acuosa. Situación de diuresis, en la última, había tomado agua al mismo tiempo que ingería un diurético, ¿sí? Pero era mucha agua, entonces igual estaba en diuresis acuosa. Después, dice, situación de diuresis acuosa asociada a un aumento de la excreción de soluto provocado por la furesemida. ¿A qué nivel de la nefrona está actuando la furesemida? Este actúa a nivel del asa gruesa ascendente de Henle, bloqueando el cotransporte de iones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo bloqueo el cotransporte de iones, entonces evito la formación del gradiente de concentración necesario para que el agua se pueda reabsorber en presencia de ADH, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de que yo estoy en antidiuresis,
como le pasó al chico este, que estaba sin tomar agua hace 2 días, tomó el diurético y siguió orinando, ¿entendés? Entonces, ¿qué tendría que haber pasado? En realidad, tendría que haber orinado mucho menos y tendría que haber ahorrado ese agua, pero no pudo porque el diurético lo que hace es bloquear el cotransportador y evitar la formación del gradiente de concentración que necesita la ADH para poder hacer que sus transportadores funcionen. ¿Sí? Y bueno, ya se está por cortar de nuevo. Sí, eso, ¿cree que cortemos y reiniciamos otra? Sí, 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 sí. Así no.